Qué orgullo me da la invitada que me tocó en esta ocasión. Realmente Carolina Ramírez Herrera, a quien le damos la bienvenida. Gracias. Le damos la gracia por haber aceptado la invitación. Es una joven, pues, de verdad que ha roto estándares. Y yo, desde que leí su currículum, pues me quedé, digo, pasmada. Digo yo, esta es una mujer que rompió paradigmas, haciendo un trabajo que se cataloga como solo un trabajo para hombres y para militares, en su gran mayoría. Según pude leer, son pocas las mujeres aquí en República Dominicana que pues están haciendo ese trabajo que tú estás haciendo y llegando a la especialización a las que tú has llegado hasta el momento. Yo quisiera, y dije a Carolina, mira Carolina, yo no me voy a perder esto, yo necesito leer un poquito esta carta de vida tuya, y porque no me quiero perder nada, porque es que yo lo disfruto, cada vez que veo un logro, pues lo disfruto, y yo me voy a permitir leerlo. Ok. ¿Verdad que sí? Porque ella es tímida, ella decía que no quería hablar de ella, yo dije, no, pues esto hay que decirlo, esto hay que darlo a conocer. Bueno, tenemos, Carolina es egresada de la UAS, con una licenciatura en Comunicación Social. También es abogada con especialidad en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario. Tiene una especialidad en Relaciones Internacionales, señores. 3 maestrías en tema de seguridad y defensa nacional, realizadas en República Dominicana, en Estados Unidos y en Chile. Recientemente viajó a Madrid a presentar una de las fases finales de su tesis doctoral en el Instituto Universitario Gutiérrez de España, para convertirse en la primera persona de origen dominicano, esa parte yo tenía que decirla así mismo, que alcanza el PhD en Seguridad Internacional. Es la única mujer dominicana egresada del Colegio Interamericano de Defensa de la OEA en Washington, D.C. y la única latina en llegar a ser presidenta de clase en ese importante organismo académico. Yo no me podía perder decir eso. Desde el 2010 imparte docencia en diferentes academias del Instituto Superior de Defensa del Ministerio de Defensa de República Dominicana, especialmente en las materias de relaciones civil, político, militares. Oigan eso, militares, pero ella es civil. Sí, claro. Seguridad ciudadana, planificación estratégica, análisis prospectivo. Además es consultora internacional certificada en política pública de seguridad. Actualmente Carolina es la encargada del Departamento de Inteligencia del Ministerio de Energía y Minas. Además, es asesora de la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía. Y tiene su propia firma privada de consultoría en seguridad. Ustedes me averiguaron eso. todo. Esto no se podía quedar así. Teníamos que decirle a las personas que están viendo, pues, la calidad de personas que tenemos aquí, con la preparación, el nivel de preparación que tienes. Y realmente no voy a hablar de edad, porque nosotras las mujeres no hablamos de edad. Pero señores, qué joven. Gracias. Con todos los logros, y hay que felicitarla, de verdad que sí. Gracias, gracias. Dime cómo llegas a a gustarte, bueno, irte por esta línea. Sí, la seguridad se convirtió en mi pasión después que tuve la oportunidad de cursar la primera maestría en Defensa y Seguridad Nacional aquí en las Fuerzas Armadas, en el Instituto de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Pero ya yo de manera empírica estaba vinculada a los temas de seguridad pública desde el año 2005, cuando aquel proyecto de interconexión estatal para la seguridad pública. Pero yo jamás me imaginaba que esto se iba a convertir en mi pasión y tu pasión, tu amor, ¿no? Sí, mi ocupación principal. Así es, así es. Bueno, mira, Carolina, tú sabes que el tema de nosotros, pues aquí en los consejos de Emil, lo que llevamos a nuestros televidentes son informaciones con relación a viviendas y todo lo que conlleva pues una elección de una propiedad. Y cuando me dieron el tema tuyo, yo dije, Dios, qué bueno, pues vamos a comenzar con una pregunta como de origen. Lo primero es, tú sabes que comprar una propiedad y elegir dónde vivir, pues conlleva muchos riesgos. Entonces, ¿cuáles tú crees que serían
medidas a tomar para tú, al momento de decidir por una propiedad en una locación, en la ubicación? Son una serie de puntos que deberíamos de tomar en cuenta, porque yo sé que lo tuyo no es nada más seguridad, porque muchas veces estamos confundidos. Seguridad no son barrotes, hierro, hay una seguridad también física, de estructura, de construcción, que debe de ser también tomado en cuenta, y que muchas veces nosotros nada más vamos a ver, ay, me gustó la casa qué linda, y vemos como el cascarón, pero hay muchas cosas que conlleva la seguridad. ¿Qué tú me pudieras decir, o qué tú le pudieras decir al público que nos está viendo? ¿Cuáles serían esas medidas que deberíamos de tomar a la hora de escoger una casa? Interesante pregunta esa. Bueno, hay que empezar por el tema de la seguridad. ¿Qué es seguridad? Seguridad implica todo eso que podemos hacer para reducir los niveles de riesgo o cualquier situación que pudiese hacernos vulnerable o afectarnos de manera inadecuada. Y naturalmente, a la hora que uno decide hacer una inversión en el sector inmobiliario, que es en este caso, eso es una inversión, para mucha gente eso es una inversión de vida, o sea, tú no tomas una decisión en el sector inmobiliario a la ligera. Entonces, es precisamente como tú planteas. A veces nos llevamos de la oferta, del lugar quizás donde está, porque se ve bonito, o está vista al mar, o no sé qué cosa, o la distribución de la casa, o me conviene por las opciones que tiene, pero hay muchísimos otros elementos a tomar en consideración para garantizar que esa decisión que estamos tomando, que podría cambiar nuestra vida para bien o para mal, sea de la manera más apropiada posible. Y es así. Yo creo que hay que tomar muchísimos elementos. Podríamos empezar tal vez por el tema de la ubicación, por decir, o sea, a la hora de usted invertir, por ejemplo, en una vivienda, se pudiese decir, o no solamente para vivienda, un apartamento, claro que sí, pero también la gente hace inversión en el sector inmobiliario, no solo para vivienda, sino también para desarrollar alguna empresa o algún comercio, lo que sea. Entonces, hay muchísimas cosas. Tiene que tomar en consideración hasta desde donde está ubicado, no por el sector, sino el suelo. La calidad del suelo, claro que sí. Nosotros estamos en un país que está montada una isla sobre dos placas tectónicas. Entonces tú tienes que tomar en consideración que en algún momento nosotros podríamos tener un terremoto, algún sismo significativo. Entonces, pocas personas se preocupan por averiguar cómo están las condiciones sismo resistentes del terreno donde se construyó. Y que muchas veces nadie pregunta, o sea, yo que tengo la oportunidad de ir con clientes a ver propiedades, son pocos los clientes que a mí me preguntan, ¿esto está construido bajo los estándares? ¿Con qué estándares está construido, por ejemplo? Estándares de contrasismo o resistente a esos movimientos. Sí, y por ejemplo, nosotros estamos en la ruta de los huracanes. También entonces hay que tomar en consideración esa parte. O sea, usted tiene que saber si ese sector se inunda, si no se inunda, cómo está la condición, cómo está el tema del drenaje pluvial, por ejemplo, de esa zona. Son muchísimos elementos sumamente importantes que van a determinar hasta tus niveles de felicidad o satisfacción estando en ese lugar. Eso es con relación al terreno, ya te decía. Con relación al tema de la construcción, a veces vemos edificaciones preciosas, pero no nos hemos preocupado por saber cómo fue construida, con qué, cumpliendo cuáles reglamentos o cuáles estándares, por ejemplo. Entonces, esos son otros elementos también que hay que tomar en consideración. Ya eso es en la parte civil, en la parte física de la construcción, claro, de la estructura. Aunque yo no soy una especialista en ingeniería, pero sí en seguridad y por lo tanto son podemos temas, hacer por ejemplo, algunas... las escaleras es un tema que... Claro, por supuesto, por el tema de las rutas de escape, porque podríamos terminar en un lugar sumamente seguro, que pueda ser tan seguro que terminemos atrapados. Por ejemplo. Eso estuvimos conversando de los hierros. Claro. Las casas que están totalmente enrejadas pueden convertirse también en un momento en una jaula que te atrape. Claro. Si hay un fuego, ¿por dónde sales? Sí, a veces no nos preocupa por saber si el edificio donde estamos comprando tiene escaleras de emergencia o si esas escaleras realmente funcionan o si son funcionales, porque pudiesen funcionar, pero no necesariamente puedan darme
la oportunidad de escapar que yo necesito. En el caso, y déjame hacer este aporte, yo trabajé mucho con embajadas y buscándole propiedades para alquiler y eso. Y una de las cosas que aprendí con ellos es el asunto de los hierros. Sí. Yo por primera vez vi que ellos mandaban a decir hierros, ok, todo hierro por todas partes. Pero las ventanas tenían que tener un siempre hueco hay alguna, claro. para salir en caso de que exista ese fuego, Claro. puedas escapar por ahí. Sí, Entonces, es así. las ventanas de la embajada americana y las otras embajadas. Y los como de organismos Canadá, internacionales los cuando tienen organismos sus representantes acá en el país. Exactamente, realmente son los organismos internacionales que vienen ya con sus estructuras y esos requisitos ya desde allá. Y viene se le hace su puerta de hierro y también la puerta tienen una manera de cómo tú abrir Claro. y poder salir. Poder y que eso se escapar. puede hacer un escape, Claro. porque la verdad que tú dices, ¿cómo puede? Hay personas que no saben, tú no sabes por dónde. Y la gente pone tantas rejas y al final, en un momento de emergencia, incluso hay gente que no porque se ha enfermado. Bueno, recientemente yo tuve un caso de una persona que íbamos a una excursión al interior y resulta que nos íbamos a las 7 de la mañana. Nosotros salimos a las 9:30 porque una de las personas del grupo resulta que su vecino llegó tarde y cerró una de las llaves, una de las puertas del edificio con una llave que no es la que acostumbran a hacer todos, es Y un no hizo vecino el nuevo. Y resulta que nadie tenía la bendita llave, tocando vecino por vecino a ver quién tenía la llave para abrir. Imagínate que hubiese sido una emergencia médica, por decir. Entonces, eso que tú planteabas, que los organismos internacionales, las embajadas, cuando vienen a los países, ya tienen unas normas, unos estándares mínimos de seguridad. Ellos hacen eso, ¿por qué? Porque ya ellos han medido a través de diferentes mecanismos el perfil de seguridad que tiene un país, que tiene una provincia, que tiene una demarcación. O sea, por ejemplo, el perfil de seguridad de Bellavista, por decir, o de Gascue, no es el mismo seguridad de Gualey, por decirte, claro, o de cualquier otro sector de la parte alta de la ciudad. Entonces, ¿por qué? Porque tú tomas en consideración muchísimos elementos, los casos que han habido, los incidentes, si ha habido homicidios, el índice de robo, el índice delincuencial, por ejemplo, que hay en esa demarcación, los sectores populosos, por ejemplo, que están con relación a eso. Importante eso que me estás diciendo. ¿Se registran esos casos de dónde van las personas? Por ejemplo, tú estás diciendo, ¿hay algún organismo que tenga un control de los casos de robo? Pero por supuesto, claro que sí. Está regulado, claro porque sí. Muchas de las personas aquí también, te cuento que no todos van y reportan claro, eso es así. Por ejemplo, los robos, sí, asaltos, porque muchos no pero creen quizá en el sistema. Pero el sistema, por ejemplo, automatizado de denuncia que está implementando ahora la Policía Nacional, esos son uno de los indicadores. O sea, cuando tú vas a denunciar que te robaron en tu casa, naturalmente se toman tus datos, se toma tu cédula, pero se toma la dirección del lugar y entonces se identifica, eso fue en Los Jardines, fue en Los Cacicascos, fue en la Winston Churchill. O sea, eso está identificado y está individualizado. Incluso se individualiza si fue que rompieron los cristales o si fue que si hubo una rotura, por ejemplo, de una rotura de cristales, o si hubo un rompimiento de las puertas, o si fue qué sé yo, por ejemplo, que a ti se te olvidó y que dejaste tú la puerta abierta, por ejemplo, o que alguien abusó de confianza y tenía la llave, o un personal tuyo le facilitó la entrada. Todos esos elementos se toman en consideración y por supuesto que nuestras autoridades llevan datos estadísticos con relación a eso. Y de hecho, esos insumos son sumamente útiles a la hora de poder formular políticas públicas en materia de seguridad. Porque el comportamiento de Cristo Rey no es el mismo comportamiento de Cacicasgo, por ejemplo. Claro. Y como, por ejemplo, si yo quisiera saber cuáles serían las áreas más vulnerables aquí, con relación a los asaltos y a los robos, ¿cómo yo entonces, a dónde me dirijo yo para saber? Bueno, a la hora de que yo voy a querer comprar mi casa, por ejemplo, sí, yo digo, déjame ver cómo se está comportando esta zona, cómo se comportan los ríos, cómo se comporta Arroyo Hondo, cómo se comporta Naco, para yo decidir
por qué sector me voy. Sí. Porque esa es una medida importantísima de saber qué índice de criminalidad tiene esa red. ¿Dónde busco yo entonces información? Quizás el índice de criminalidad no necesariamente solamente te puede decir qué tan seguro o no seguro es un lugar, por muchísimas razones. El índice de criminalidad puede ser uno de los elementos a considerar, pero por ejemplo, tú puedes tener en Gascue que de 7 incidentes, 5 reportan, pero tú puedes tener, por ejemplo, en Guachupita o en Gualego, en Los Guandules, que hay 20 incidentes y nomás te reportan 3. Entonces tú dices, yo tengo 3 incidentes en Los Guandules y tengo 7 en Gascue. Entonces yo digo, no. Si yo solamente fuera a tomar el índice de criminalidad, entonces yo digo que me voy a mudar a Los Guandules, porque ahí solamente reportaron 3. O sea, hay que tomar en consideración muchísimos elementos, pero para no dejarte la pregunta en el aire, que yo sé que a nuestros amables televidentes les va a interesar mucho ese punto, la normativa de la República Dominicana establece que en cada municipio debe haber un observatorio de seguridad ciudadana. De hecho, tenemos un observatorio de seguridad ciudadana en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que es un caso que yo conozco y que consulto con cierta frecuencia, pero también está el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, que es parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y está en las instalaciones del Ministerio de Interior y Policía. Y cada año ellos publican el boletín del año completo y ahí tú puedes medir cuáles son las provincias o los municipios que tienen mayor índice de robo, mayor índice de homicidios, de feminicidios, incluso hasta de suicidios, o sea, todos. Claro. Y bueno, y también te lo cortan por trimestres. Por ejemplo, yo sé que ahora el observatorio acaba de publicar el reporte del primer trimestre del año 2018. Claro. Y ahí tú verificas, por ejemplo, cuál ha sido el comportamiento por provincias. En el caso del observatorio, te llega hasta el nivel de provincias y municipios. El Observatorio Nacional no te hace un boletín por sectores. Eso quería saber, por si sectores. Sector, no, Sin embargo, por sector sí tú puedes, de todos modos, pedir la información en el ayuntamiento y quizás también cruzar con la Oficina Nacional de Estadística y puedes determinar, puedes tomar algunos indicadores que te interesen para poder hacer el perfil de seguridad. Porque, por ejemplo, quizás para lo que te interesa a ti o en lo que usted quisiera invertir, tal vez en una zona donde no haya robos en las casas. Pero hay zonas, por ejemplo, donde roban en las casas pero no roban baterías o no roban celulares en el perímetro. O hay otros donde te roban la casa está segura, o sea, después que tú entraste ahí, eso es un búnker. Sí, pero y en las calles periféricas, por ejemplo, cuando los muchachos vienen de la universidad o cuando están saliendo del metro. Sí, entonces, o cuando la persona que te colabora en el servicio sale y entra, entonces tú tienes una jaulita, todo protegido aquí dentro, como los proyectos cerrados, pero no tomaste en consideración lo que tienes en la periferia. Claro que sí. Entonces tú tienes que tomar muchísimos elementos. Otro es el tema, por ejemplo, a mayor nivel socioeducativo de una demarcación, mayor cantidad de reportes vas a tener, mayor porcentaje de reporte. ¿Por qué? Porque una persona que está medianamente educada, orientada, está consciente de que debe hacerlo. Sin embargo, en los sectores, otra cosa también, en el centro de la ciudad, por ejemplo, en el polígono central, tenemos mucho mayor acceso. Tienes la aplicación, la gente puede hacer una denuncia, por ejemplo, por la página web, puede reportar algo, puede reportar por la app de la policía, por decir. Pero también está el tema. Importante, señores, ya tenemos claro, la policía. Está la app de la policía, claro que sí, así mismo se nota. llama. Y usted la descarga en su teléfono y en la app de la policía usted puede denunciar. Usted no tiene que ir allá. Usted puede denunciar, claro que sí. O sea, puede reportar un incidente. Ahora, si va a hacer una denuncia formal porque le robaron algo, pues entonces tiene que ir. Pero otra cosa. En el polígono central y en el mismo Distrito Nacional, la gente tiene más facilidades, más acceso. Y los destacamentos, también los destacamentos policiales, están en mucho mejor condición. Por lo tanto,
te pueden recibir la denuncia, hay mayor personal con mucho mayor quizás nivel de dignidad. Tal vez en un sector muy apartado o tal vez en el interior, las personas no disponen también de esos recursos para hacer la denuncia o disponen de ellos mucho menos. Entonces, otra cosa, está el tema del desamparo aprendido. La gente dice, ¿para qué? Lo que me robaron fue un tanque de gas, lo que me robaron fueron las baterías del inversor. La policía no va a hacer nada. Piensa que la policía no va a hacer nada. Ahora, de una cosa usted puede estar segura, que si usted no lo denuncia, nunca van a hacer nada. Y es bueno hacerlo. Por supuesto. Porque vamos creando, ya vemos que estamos creando y se están registrando. Entonces, eso es importante. Y además es importante porque si a mí me robaron algo y yo lo denuncio, eso aparece en las estadísticas. Y a la hora de las autoridades tomar alguna decisión, incluso a la hora de los organismos internacionales, ver en qué temas no cooperan, toman nuestros datos estadísticos. Eso fue lo que te pregunté ayer cuando estuvimos conversando, que esas estadísticas pues ayudarían a crear un mejor trabajo a la Policía Nacional. Por ejemplo, supuesto. ¿Cuáles son las zonas y estas áreas donde se está ocasionando este tipo de eventos? Pues entonces vamos a reforzar ahí la seguridad. Claro, y de hecho la policía está levantando. Creo que las personas que están y nos están viendo, si a usted le pasa algo así, por favor, ya es más fácil, repórtelo. Repórtelo, porque es que si no lo reporta, no vamos a tener la situación suya y no se va a poder considerar a la hora de poder formular políticas públicas con relación a ese tema. Póngalo, es un número, pero es importante, claro, porque estadísticamente nos va a ayudar a que en se ponga en el ojo. Claro. Se ponga en el ojo de que hay que chequear, porque hubo una ocasión donde en Arroyo Hondo había cantidad de asaltos, a mí casi 3 me trataron de... Wow. Sí, yo tuve una suerte. Yo tengo una amiga que se tuvo que mudar de ahí. Bueno, pero se reforzó. Reforzó y yo tuve la experiencia, se reforzó y eso mejoró y cambió. Así es. Pero claro, si no vamos y no reportamos, por ejemplo, yo tuve 3 casos de que estuve al ser asaltada. Yo nunca fui a reportar. Aquí me castigo. Pero ya ahora aprendí de eso se trata, de llevar, tienes que reportarlo. Los consejos de Emil están llevando un consejo que estamos dando aquí. Sí, está llevando conciencia, porque yo debí en esa época, si ahora sé lo que estás diciendo, pues yo voy y soy un número más. Por supuesto. Y un caso que ayuda a que se resuelva la situación con mayor facilidad. Es así. Entonces, y nosotros siempre decimos que prevenir es mejor que lamentar. Claro. Y un componente de prevención es precisamente eso, denunciar, alertar a las autoridades. Y ahora tenemos 1000 formas de hacerlo, que eso está pasando para que puedan estar prevenidos. Entonces, otra medida, por ejemplo, importante a tomar en consideración, ya en el tema de la seguridad del lugar. Bueno, ya voy a hacer mi inversión, dijimos, ¿verdad? Ya verifiqué las recomendaciones de los geólogos o del Servicio Geológico Nacional, de cuál es la zona, cuáles son las zonas menos vulnerables, las que se inundan, las que no. Ok, ya conseguí ese lugar, perfecto. Ya sé que la edificación fue hecha de acuerdo a los estándares y tengo una edificación segura, perfecto. Entonces, ahora yo tengo que tomar en consideración muchísimos elementos de seguridad de esa infraestructura y de control de acceso ahí para garantizar mi protección. Pero cada situación es diferente. ¿Por qué? Por ejemplo, porque los mecanismos de seguridad que utilizas para una casa no es lo mismo que para un apartamento. No necesariamente son los mismos para un apartamento o que está en una torre, por ejemplo. Porque de hecho hay mucha gente que prefiere los apartamentos porque ya tiene algunos elementos integrados, vamos a decir, incluidos. Tú tienes quizás un control electrónico en la puerta de acceso principal. Algunas edificaciones también ya tienen el servicio que tienen una garita, por ejemplo, antes de entrar al estacionamiento, con un personal de seguridad. Algunos, por ejemplo, apartamentos en algunas torres tienen abajo un personal de recepción que ya también tiene control, claro. Entonces, esas son como cosas elementales, ¿verdad? Ya hay algunos que también tienen cámaras instaladas. Y, por ejemplo, a la hora de usted hacer una inversión, tiene que tomar en consideración todos esos elementos adicionales que tal vez no te los pusieron ahí en el contrato, pero
pero que ya lo tiene. Tú tienes que tomar en consideración hasta si hay un destacamento cerca, hasta si hay un hospital cerca. No, eso le da un plusvalía. Claro, no es lo mismo que yo viva a 5 minutos de un hospital y no tenga una ruta de tapones, a que yo viva a 45 minutos de un hospital, por ejemplo. O sea, uno no toma conciencia de eso hasta que no se le enferma a alguien y tú tienes que salir corriendo. Claro. Y todo eso tienes que tomar en consideración que si hay fibra óptica en la zona donde estoy, cómo es el suministro, si el suministro eléctrico es 24 horas, cómo es el servicio de agua, el nivel de potabilidad del agua. ¿Tú sabes algo que también, hablando de que si alguien se te enferma, una medida que he aprendido también, que el ascensor tenga el tamaño de una camilla de por supuesto, que por lo menos quepa una camilla. Porque imagínate tú ascensores en un piso 14. Que si te van a bajar, va a tener que te bajan cargado mínimo porque no cabe. Imagínate que fue que la persona se cayó y se fracturó. ¿Cómo tú bajas esa persona de ahí? En esos ascensores así súper estrechos. Imagínate, es imposible. Y en entonces caso de eso fuego, es importante tomar en consideración. También tenemos aquí un problemita. Generalmente dicen, o dicen no, lo tengo por certero, es que las mangueras de bomberos solo llegan a un 7º nivel. Sí, entonces, eso del 7 para arriba, usted también tiene que tomar en consideración eso. Tiene que tomar. Y también tenemos que presionar a nuestros tomadores de decisión para dotar a los cuerpos de bomberos de que tengan los dispositivos que necesitan en función de la ciudad, porque si la ciudad edificó hasta 24 pisos, no sé hasta cuántos pisos, entonces hasta ahí ya nosotros deberíamos, imagínate. Llegamos hasta el 7. Entonces, pero también las constructoras tienen que tener mecanismos de contingencia, porque tú podrías tener, claro que sí, porque también podrías tener un mecanismo contra incendio, por ejemplo, para poder atender exactamente. Entonces es una combinación de ambos. Por una parte, el ciudadano preocuparse porque tenga las condiciones de seguridad y exigirle al constructor que me dé unos estándares mínimos para garantizar mi bienestar. Y por otro lado, también exigir a nuestras autoridades que completen la otra parte de la seguridad. Entonces, hay que tomar todos esos elementos. Y con relación a lo que planteabas del fuego, hay que asegurarse que tenga todas las medidas, que tenga las rutas de escape. Las escaleras. Y que esas rutas de escape estén viables, o sea, y que funcionen, porque tú puedes tener la ruta de escape, pero de repente la escalera debajo está desprendida o la puerta de salida está trancada. Que una medida de seguridad que sería importante que, bueno, las personas que están en sus hogares también lo tomen en consideración, son las llamadas escaleras caracol, prohibida por el ayuntamiento. Claro que sí, eso está prohibido. Ya no está. Y si usted la tiene, por favor, únanse en el edificio y busquen la manera de hacer la escalera normal. Claro. Hay forma donde cabe, si hay una manera, háganse asesorar. Y esas escaleras se ha demostrado son sumamente peligrosas. Peligrosas para todo. Y para rescate la gente se queda atrapada. Se puede caer, se resbalan, o sea, eso es una parte. No es funcional. No es negociable. Entonces no es de que por favor, como dice ella es mucho más polite. No. Hágase Resuelvan eso, porque eso es un asunto de su seguridad. Y yo siempre digo mi regla de protección. En materia de seguridad, el 90% es prevención. Sí. El 5% es la suerte y el otro 5% es cómo voy a reaccionar en caso de que haya una situación. Entonces, entre ese 90% está todas las medidas y precaución que usted debe tomar para reducir sus niveles de vulnerabilidad. Entonces, esa inversión que a algunos ha sido la inversión de su vida. Entonces, ya que usted va a hacer eso, tome en consideración todos estos elementos adicionales. En tema, por ejemplo, de seguridad, como hablábamos de la protección de la infraestructura física, hay muchísimos elementos a tomar en consideración, como te planteaba. Está el tema de monitoreo y videovigilancia, ¿verdad? Que el tema de las cámaras, usted puede comprar unas cámaras pero yo le recomiendo que se asesore con una compañía. A veces usted ve unas cámaras en el internet baratísimas y usted dice, pero esas son las mías, yo compro 4 y las pongo aquí. Pero cuando viene a ver, esa cámara que le pusieron no se corresponde con el clima de la República Dominicana, por ejemplo.
o la ubicación donde usted quería, resulta que la iluminación que hay ahí no es la apropiada para ese lente. O ese lente solamente tiene reconocimiento facial, los que tienen hasta una altura. Pero si usted está en un piso más alto, usted no va a ver nada. Usted tiene una cámara ahí para que el ladrón crea que hay algo. Otra cosa, cometemos mucho el error de que tenemos la cámara, pero no nos aseguramos de comprar un servicio de respaldo de esa información, ya sea en las nubes, que ya se utiliza poder en la nube, claro que sí, o un dispositivo, un servidor que usted tenga en su casa, si usted no quiere que su imagen esté en las nubes, porque también tiene que tomar en consideración la seguridad de su información y de su data. La privacidad es importante. Entonces, en el tema de cámara, no se ponga a estar poniendo cámara a lo loco, de que usted pone 4 camaritas y la ve en el celular y usted está feliz, diciéndole a todo el mundo eso. No. Tiene que ver la calidad de las características de su edificio. No es lo mismo las cámaras para un primer piso, que el nivel de alcance del lente quizás es menor, que si usted está en un 4º piso y desde arriba usted quiere que la cámara enfoque, por ejemplo, el estacionamiento. Las luces de movimiento también son otro Sí, tema, están los sensores. Los sensores. Es que dependiendo, o sea, usted contrata a un especialista y usted créame que se va a ahorrar un poco más, porque le van a decir, mira, aquí tú lo que necesitas es sensor de movimiento, o mira, aquí tú lo que necesitas... O los eléctricos, los cercos eléctricos. Los cercos eléctricos, claro, y ahí hay que tomar en consideración... La luz. El suministro energético, claro, hay que tomarlo en consideración para todos. Un cerco eléctrico y se fue la luz. Pero aparte de eso también tiene que ver la legislación, porque la legislación nuestra no permite el cerco eléctrico en todos los lugares, ni en todos los sectores, ni en todas las circunstancias. Ni siquiera el cerco eléctrico, ni tampoco los alambres de púa, los en espiral, ni los cascos de botella y todas esas cosas. O sea, depende... Hay en zonas que sí se permite y en zonas que no, pero es bueno tomar en consideración la reglamentación. Yo lo he visto, lo hemos visto en todas partes. Yo no he visto reglamentación por eso. Pero sí hay reglamentación. Pero hay que se cumpla. Claro que sí. Y en el caso del cerco eléctrico, hay un protocolo que usted tiene que cumplir. Usted tiene que tener un lugar visible que diga, esta zona está electrificada, tal peligro, Porque se han visto casos con peligros de niños que cuando tiran jugando, claro que sí. También las personas, por ejemplo, de los servicios de telecomunicaciones, o que te están arreglando y no saben que eso está electrificado. Entonces sí hay regulación con relación a eso. Hay un riesgo alto con eso. Sí. Yo creo que ¿cómo se llaman estas? Que yo le digo las piñitas, porque se ven tan lindas, que son las pullitas de hierro todas afiladas. Sí. Eso eso se le da hasta terminación al área. Y esa es una opción, es una opción mucho más estética que el casco de botella, por ejemplo, pero de todos modos eso también tiene su reglamentación. Todo eso, así, créemelo. Así que a la hora de usted inventar con eso, asegúrese de que un especialista le verifique cuáles son las cosas que son permitidas por las características de su edificación y por la zona también en la que usted está. Recuerde que muchas de esas cosas tienen que ver también con la reglamentación del municipio, porque eso es la parte ya municipal, independientemente de la legislación nacional. Entonces, cada municipio también tiene resoluciones diferentes con relación incluso a los tipos de edificaciones que pueden haber en determinada demarcación. Entonces, para que no se me quede el tema de los elementos de la infraestructura, ya hablamos de las cámaras, hablamos del monitoreo, o sea, porque yo tengo las cámaras para videovigilancia, pero tengo que tener el servicio de monitoreo, que ya puede ser electrónico, no tengo que tener una persona ahí mirando eso. Pero necesito el monitoreo y necesito tener un espacio para poder respaldar esa información, esa data. Otra cosa, mientras mayor resolución es el video que toma su cámara, mucho mayor espacio en el servidor usted necesita para poder guardar eso. Entonces también es recomendable que se asesore con alguien para que le diga el tiempo máximo o mínimo que usted debe tener esa información. Otra cosa, usted no puede llegar a su edificio y querer colocar cámaras a lo loco. La gente que vive en un condominio, por ejemplo, tiene que tener permisos, para poder colocar cámaras en algunos lugares, porque usted podría estar invadiendo la privacidad de otro. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, en una casa, tu casa tú no tienes problemas, si tu casa es tuya, tú no compartes con nadie el perímetro,
tú puedes colocar tus cámaras sin tener que pedirle autorización a un vecino, pero ya en un condominio usted tiene que tomar en consideración eso. Otra cosa es, por ejemplo, otro control de seguridad son los cerrojos eléctricos, el intercom, aunque no le parezca, eso realmente es un control de acceso, es un mecanismo de seguridad. Y hay muchísimos otros. Entonces, lo que funciona para mí no necesariamente funciona para ti. Incluso tú y yo pudiésemos vivir en un mismo edificio de apartamentos y tener seguridad diferente. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, quizás tu estilo de vida es diferente al mío. O tal vez, por ejemplo... Quizás tú tienes una posición política. Tal vez, quizás estás expuesto, claro que sí. Tal vez estás expuesto y tus niveles de seguridad deben ser más estrictos. O tú eres una persona, por ejemplo, que tienes niños y quisieras monitorear cómo es el trato o el comportamiento de tus hijos mientras están en la casa. Hay otras personas que dicen, no, en la parte íntima de mi casa yo solamente quiero monitoreo en las áreas comunes, en las áreas públicas. Pero cuando yo estoy en la sala o cuando estoy en mi casa, si estoy en ropa interior, no quiero que algo se esté grabando ahí. Claro. Pero hay personas que necesitan tener grabación. Entonces tú y yo vivimos en el mismo edificio, por decir, pero con necesidades diferentes. Por tu profesión, por lo que haces, por el círculo de personas con quien te relacionas, tus necesidades de seguridad pudiesen ser totalmente diferentes de las mías. Y tus requisitos de seguridad también pudiesen ser totalmente diferentes. Y tus gustos. Claro. Y una pregunta que no quiero que se nos vaya, porque cuando la hablamos de las alarmas, pero sí, sí, también mencionamos las alarmas. Okay. Fue el tema de saber a quién le estoy comprando. Eso no se te puede quedar. Eso es Qué miedo me dio cuando comenzamos a hablar ese la punto. Depuración, o sea, es importante. Yo sé que hay gente que comprar una propiedad no es como que no le importa mucho porque compra una hora y otra después. No, pero yo sé que la clase media en República Dominicana, una inversión de una vivienda en el sector inmobiliario, cualquier inversión, es muy fuerte, o sea, es una de las decisiones más importantes que tiene que tomar. Y saber, cuando estábamos hablando del peligro que uno puede estar acarreando cuando toma la decisión de comprar una propiedad, que viene de alguien que ha de manos de un santas. Exacto, que ha tenido quizás problemas... Sí, legales, claro legales que sí. Y problemas también como narcotráfico. Claro, con el crimen organizado. Crimen organizado. Sí. Tú te vas a meter en una casa muchas veces que estás tú no sabes un problema porque tú no sabes si todavía esas personas que no saben que esa persona vive ahí. Claro, entonces mira, en el caso de una vivienda o de una inversión inmobiliaria, tú tienes que tú ves esa depuración que se le hace a un vehículo, por ejemplo, y que la gente siempre dice, ay no, mi vehículo tiene el Carfax, y que todo está perfecto, y que yo sé desde quién fue el primer comprador, y cuándo entró al país, y quién estuvo, y la gente dice, bueno, sí, yo te doy el avance, pero vamos a llevarlo al plan piloto, para depurarlo y asegurarnos que eso no tiene ningún inconveniente. Que no tuvo accidente. Así mismo usted debe hacer cuando va a hacer una inversión en el sector inmobiliario. Y no solo ir a impuestos internos y verificar que tiene todo al día y que no tiene oposición, no solo eso. Si usted tiene la oportunidad de verificar quiénes fueron los propietarios y en qué situación, por ejemplo, vendieron, oiga, desde que eso la construyeron, si usted tiene la posibilidad de encontrarle, esa cadena claro que sí, de propietarios, es fundamental, porque tú dices, ok, perfecto, de repente yo estoy comprando una casa o un apartamento que lo compré en una subasta, en un banco, pero resulta que el banco se lo retuvo a una persona porque estaba en el tema de lavados de activos, por ejemplo, o en el tema de narcotráfico. Y entonces esa persona quizás está pegada de alguna manera a esa vivienda que le quitaron o que entiende que la justicia, no sé, lo que sea. Entonces, podría ser que tú estás, claro que sí, pero no solo eso. Resulta, bueno, tú pudieras decir, no, esa persona quizás pudiese tener una retaliación conmigo o lo que sea. Otra cosa pudiese de ser que esa dirección, por ejemplo, la dirección física de esa casa, esté vinculada o registrada en cualquier otro lugar. Pero aparte de eso, con el crimen organizado, a veces el crimen transnacional e internacional, hace 2 años ubicaron esa vivienda en la calle X, esquina F, ¿verdad? El apartamento 4B.
Hace 2 años que ahí vivía una persona con algunas situaciones. Resulta que esa persona quizás ya no está ahí, la vendió, lo que sea, pero esa información que enviaron a otro país de que esa persona estaba ahí, de repente... Todavía siguen en el sistema. Claro, y de repente tú te levantas una mañana y encuentras un tiroteo, por decir, y tú, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Resulta que eso, cuando viene a ver, tenía alguna vinculación. Entonces, así como hacían las personas antes, que decían, cuidado, si aquí se murió alguien o no sé qué cosa. Eso lo preguntan, de que a ver si se murió. Si se murió alguien, no la compro. Entonces, mire, usted lo que tiene ahí es que hacer una oración y no se preocupe por esa parte. Ahora. Si es un muerto, no importa. Si es un muerto, no importa. Preocúpate por un vivo. Lo ideal, de veras, ya fuera del relajo, al final de esta conversación, lo que sí quisiera dejarle la reflexión a las personas es que a la hora de hacer una inversión tan importante, sobre todo que en la mayoría de los casos usted va a colocar ahí el bien más preciado que tiene, que es su familia, asegúrese de no solamente ver la infraestructura y que tiene 4 habitaciones o cuántos baños tiene o el terminado del piso. Eso es importante, sí. Claro, pero tome en consideración muchísimos otros elementos de seguridad. ¿Qué son los de seguridad? Desde dónde está construida, desde los protocolos para construir eso, desde quién fue el propietario, desde los mecanismos, verifique el índice de robo o de delincuencia que hay en esa zona. Es más, tome en consideración hasta que la habitación no esté por donde descansa el sol, porque si no, tú vas a tener una casa mucho más caliente y vas a tener a la larga un consumo eléctrico mucho más alto. Y eso va en contra de la seguridad del bolsillo. Así es, y de tu bienestar. Imagínate que se te fue la luz y ese calor, ¿cuántos infartos no hemos tenido? Ay, bueno, Carolina, qué interesante ha sido el tema, muy bien desarrollado, muy bien llevado por ti. Yo me he quedado así como... que va, hay muchísimos detallitos. Hay muchos detalles, muchas cosas que aprender todavía. Sabemos y ya vimos con esto que definitivamente la parte de la seguridad de una propiedad donde vas a comprar va a tener que estar relacionado con el precio. Claro que definitivamente. Sí, claro que sí. O sea, tienes que ver qué vas a comprar, dónde vas a comprar y todas estas ideas que dio Carolina aquí de qué tomar en consideración al momento de poder escoger la propiedad. Claro, y eso, que bueno, que para en algún otro momento podremos seguir, porque hay muchísimos otros elementos de seguridad. Y tú sabes que aquí estos temas, estamos cortos de tiempo ya y no tenemos ya que ir, ya los jóvenes están diciendo bye, 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 bye. Nosotros le damos las gracias por su sintonía. Gracias, Emil Montaz, por esta invitación. Aquí estuvimos Carolina Belkis Cuello en los consejos de Emil. Será hasta la próxima entrega.